Bienvenidos a todos en este día grande, el domingo, el día que pertenece al Señor. Y perteneciendo al Señor pertenece a todos nosotros. Él nos entrega su descanso, nos hace entrar en su descanso para que gocemos de estar con Él. Hoy es un día de no trabajar, de estar con los demás, de celebrarlo, un día señalado que vuelve cada semana. Hoy Cristo en el Evangelio nos va a indicar cómo seguirlo. ¿Cómo seguirlo? ¿Cómo seguir las huellas de aquel que ha sido crucificado y que ha resucitado de entre los muertos? Vamos a escuchar lo que nos va a decir. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. «Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios». Entonces dijo a los discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta». Palabra del Señor. Ya hemos escuchado qué diálogo tan particular de Jesús. No aparece en el Evangelio en ningún otro episodio que Cristo llame a sus apóstoles Satanás, a Pedro, al cual encima poco antes acaba de instituir como cabeza de toda la Iglesia, como escuchamos la semana pasada. «Apártate de mí, Satanás», le dice. Vaya palabras, ¿no? «Ponte detrás de mí, Satanás». ¡Qué sorpresa! ¡Qué grave tuvo que ser pues aquello que había dicho San Pedro poco antes, ¿no? Y lo que ha dicho, lo ha dicho en el contexto de las declaraciones de Jesús. Jesús, dice este Evangelio, empezó a manifestar a sus discípulos que tenía que padecer mucho en Jerusalén. Padecer en manos de gente de mucha autoridad, también moral en la época, los ancianos, los sumos sacerdotes, y que lo tenían que ejecutar, y que al tercer día resucitará. Y Pedro, los apóstoles lo miran asustados. Pedro reacciona y dice: no, Señor, por favor, ¿de qué estamos hablando? Tú, al contrario, deberían de reconocerte, deberían de darse cuenta de quién eres, deberían de observar que los milagros que tú haces son sobrenaturales y que no pueden venir de otro sitio que de Dios. Ellos tendrán que darse cuenta, no puede suceder algo tan terrible, no puede suceder algo tan escandaloso. Y de escándalo va la cosa, porque Jesús le dice: «Ponte detrás de mí, Satanás, porque eres para mí», aquí dice, piedra de tropiezo. Eso significa en griego escándalon, piedra de tropiezo. Una piedra que te encuentras en el camino y te hace tropezar para que ya no sigas caminando. Eso es el escándalo. Y Pedro ya sufre un escándalo de lo que va a pasar. ¿Cómo puede ser que el Mesías ha de ser rechazado? ¿Cómo puede ser que el Mesías ha de fracasar? ¿No debería darse todo el mundo cuenta de que el Mesías es el Salvador? ¿No debería de ir todo como se espera? ¿Cómo puede ser que la resurrección del Mesías llegue a través del rechazo, llegue a través de la injusticia, llegue a través de un juicio injusto y terrible que hicieron a Jesús, llegue a través de una flagelación hecha por cobardía, llegue a través de una plaza pidiendo a todo el mundo que lo maten?
¿Cómo puede ser algo así? Queridos hermanos, el escándalo. El escándalo. Aquello que nosotros estamos convencidos que nunca jamás debería de pasar. Y pasa. Y pasa. Y pasando eso nos hace trascendernos, porque nos hace ver que nuestro proyecto solo parte a través de las neuronas de nuestra cabeza, por así decirlo, mientras que el proyecto de Dios es infinitamente más grande y pasa por allí, por donde nosotros pensamos que no debería de pasar nunca, pero ese es el proyecto de Dios. Cristo fue crucificado, pero crucificado resucitó y así alcanzó su victoria. Y eso ha de suceder no solo con Cristo, sino con todos los que siguen a Cristo, con lo cual a ti y a mí nos espera padecer, nos espera sufrir, nos espera el rechazo, nos espera el fracaso, nos esperan esas cosas, le esperan a todo el mundo antes o después en la vida, y al cristiano también, porque justamente seguir a Dios no nos quita el sufrimiento, pero sí nos lo abre delante. Nos hace poder entrar en Él, como Cristo, que habla abiertamente, libremente habla, voy a sufrir, voy a ser rechazado, me van a ejecutar. Cristo habla de esto, dice los evangelios, abiertamente, sin miedo, sufriendo, cómo no, pero habla abiertamente de este tema, porque un cristiano no podría hacer esto. ¿Es que nosotros sufrimos escándalo por los sufrimientos? Queridos hermanos, quizás sí. Quizás sí. Quizás somos parecidos a Pedro en esto. Nos supone un escándalo que se den los sufrimientos. No deberían de pasar, pensamos. Está mal hecho esto, de que pasen, de que sucedan. Y Cristo dice, es que tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. No piensas como Dios. Y esta frase podría venir a muchos de nosotros, a mí también tantas veces. Porque pienso que el sufrimiento no debería de pasar, porque las cosas que me han salido mal o me salen mal no deberían de salirme mal, sino solamente bien. Me tienen que salir las cosas a mí, o a ti, o a cualquiera. Queridos hermanos, el no escandalizarse del proyecto de Dios. Porque ese proyecto nos hace trascendernos, nos hace pasar aquello que no entendemos y así abarcarlo también, de manera que no estamos encerrados en lo que comprendemos, sino que salimos de aquello, de aquello solo que comprendemos, para poder llegar a un proyecto mucho más amplio. Cristo fue rechazado, pero el rechazo no tuvo la última palabra. La última palabra la tuvo su victoria sobre la muerte. Cristo fue victorioso hasta tal punto que entró en la muerte sin defenderse y lo hizo por amor tuyo y mío. Y Cristo al tercer día resucitó y queda como un signo para todos nosotros. Por eso Él puede decir, y esto no lo podría decir nadie, ningún líder mundial podría decir algo así, si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. ¿Qué frase es esta? ¿Hay algún líder que diría esto? Oye, si quieres seguirme, seguir mi secuela, seguir mi línea, bueno, pues entonces niégate a ti mismo. Queridos hermanos, qué necesario es negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús y entrar en la cruz con Él, unidos a Él, para llegar unidos a Él, íntimamente unidos, a la maravillosa victoria de su Pascua, de su resurrección. Queridos hermanos, qué palabras, cuánto nos ayudan. Qué necesarias eran hoy. Podemos estar contentos de ellas, nos sellan en el corazón una cosa como siempre, que Dios nos ama y el que nos ama nos dice la verdad, cueste lo que cueste. El que nos ama es sincero y transparente ante nosotros. Nos ama infinitamente. Nos unimos al Papa en su oración por el fin de la epidemia que dirigimos a María, nuestra Madre. Oh María, tú brillas siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te has asociado al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que nos lo otorgarás, porque como en Caná de Galilea pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que tomó sobre sí nuestro sufrimiento
y asumió nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.